Hola, buenos días. Soy el doctor Eduardo Dumas, del Laboratorio de Cardiología del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy les voy a hablar acerca del TIL test, también denominado test de la mesa basculante o test de inclinación. Hablaremos de TIL test, qué es, para qué sirve, cuáles son sus fundamentos fisiológicos y fisiopatológicos, también su exactitud diagnóstica. Además, analizaremos su utilidad en el manejo de las disautonomías, sus indicaciones y las alteraciones más frecuentes de encontrar y algunos tips para una adecuada interpretación. En esencia, es un examen diseñado para el estudio de las disautonomías cardiovasculares. Recuerden que estas disautonomías son enfermedades del sistema nervioso autónomo que comprometen al aparato circulatorio y se expresan como fatiga, presíncope o síncope. El TIL test surgió en los años 50 por accidente, cuando se estudiaban los cambios fisiológicos que ocurren al ponerse de pie. Se observó que muchos individuos con antecedentes de síncope vasovagal reproducían el cuadro clínico cuando se estudiaban en la mesa basculante. En el año 92, hace más de 30 años, implementamos la técnica en este hospital, al mismo tiempo que en los países desarrollados. Al comienzo se utilizaba para el síncope de causa no precisada, que era el 50% de los casos de síncope. Actualmente, su indicación es el estudio de las disautonomías cardiovasculares con probabilidad pretest intermedia. Permite reproducir la sintomatología del paciente y demostrar el fenómeno fisiopatológico subyacente. La basculación simula un ortostatismo prolongado y pasivo. Reproduce el hecho que la sangre se traslada hacia las partes inferiores del cuerpo, 10% de la volemia total y 25% del volumen de sangre intratorácico. En esta posición se anula en forma significativa la bomba muscular de las extremidades inferiores, disminuyendo el retorno venoso. Observen que el paciente tiene una base de sustentación. Esta es una fotografía de los años 50 del primer TIL test. Sirve para mostrar lo que no se debe hacer. Sin base de apoyo aumentan los falsos positivos. El cruce de las piernas aumenta el retorno venoso, lo inverso a lo que queremos. El ángulo de inclinación debe ser entre 60 y 80 grados. Utilizamos 70. Debe haber un sistema de sujeción por seguridad del paciente. Se registra presión arterial, frecuencia cardíaca y electrocardiograma. Les presento nuestro laboratorio. Solo ha cambiado la sala. Hay registro de presión arterial con más de un método. Los sistemas automáticos muchas veces fallan al momento de un síncope. Observamos la señal del electrocardiograma y registramos en papel lo relevante. Ocasionalmente se registran otras variables como electroencefalograma, Doppler transcranial, análisis de variabilidad de los intervalos RR online y medición de temperatura a nivel digital para evaluar indirectamente la vasoconstricción cutánea. En investigación hemos utilizado pletismografía de oclusión venosa para evaluar el pooling de las extremidades inferiores y análisis de variabilidad de los intervalos RR para monitorizar el simpático y parasimpático en tiempo real. ¿En qué se fundamenta este examen? Al ponernos de pie, se desvían 500 a 800 cc de sangre hacia la parte inferior del cuerpo, el 10% de la volemia, el 25% del volumen de sangre intratorácico. A consecuencia de ello se produce disminución del retorno venoso, aumento de la activación de los vasoreceptores, aumento de la actividad simpática, de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción, aumento del inotropismo. La presión arterial cae un poco y la frecuencia cardíaca aumenta un poco. ¿Y por qué se puede producir síncope o presíncope durante un TIL test? Lo más frecuente es por hipotensión ortostática o por síncope vasovagal. La base de este examen en el síncope vasovagal es la teoría de los mecanorreceptores, también llamada teoría ventricular. Existen mecanorreceptores en la parte inferior del ventrículo izquierdo. El mayor inotropismo los activa e induce actividad vagal refleja. Esto es parte de los mecanismos normales de regulación de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. En el síncope vasovagal, esta actividad vagal refleja está exagerada.
¿Existe más de un tilt test? Sí, por supuesto que sí. Puede ser pasivo, sin provocación farmacológica, muy poco sensible y poco utilizado en la actualidad. Con isoproterenol, mediante una bomba de infusión, aumentamos el inotropismo y lo usamos preferentemente en los niños. Con nitratos como la nitroglicerina o el isosorbide sublingual, aumentamos el pooling, la actividad simpática y la contractibilidad ventricular. Es el método preferido por nosotros. La clomipramina parenteral altera los niveles centrales de serotonina responsable del síncope vasovagal emocional. En nuestro laboratorio no lo utilizamos y en su reemplazo, cuando el paciente está a 70 grados de inclinación, colocamos una vía venosa y nos permite detectar el síncope emocional ante la presencia del estímulo aguja-sangre. La exactitud depende si nuestro examen es pasivo o existe provocación farmacológica. En la situación pasiva el examen es muy específico, pero con una sensibilidad muy baja, 37%. Los mejores parámetros de sensibilidad y especificidad lo logramos con el uso de nitratos, con 66% de sensibilidad y 89% de especificidad. El gráfico de la izquierda es una curva ROC. A mayor área bajo la curva, mejor es nuestro examen. Un área de 0.5 corresponde a la probabilidad de tirar una moneda al aire, cara o sello, no discrimina. Podemos observar que la mejor curva ROC es con nitratos. El tilt test se inicia con una fase de reposo de 5 minutos. Si el paciente es mayor de 60 años de edad, realizamos, previo al tilt test, las denominadas pruebas autonómicas. Están destinadas a evaluar la indemnidad del eje simpático y parasimpático. Realizamos hiperventilación profunda, maniobra de Valsalva, índice 30-15 y estrés mental aritmético en algunas ocasiones. Estas pruebas están alteradas en los casos de hipotensión ortostática de origen neurogénico. Luego inclinamos la mesa basculante a 70 grados por 20 minutos o menos en caso de alteración. Instalamos una vía venosa en el minuto 10 de esta fase, por seguridad y como estímulo emocional, y masaje carotídeo en los mayores de 40 años en el minuto 15, durante 10 segundos por lado, siempre que no exista contraindicación. Si hasta este momento no ha ocurrido nada, aplicamos isosorbide sublingual. Esta segunda fase dura como máximo 20 minutos. Si hasta este momento no hay alteraciones, se da por finalizado el examen. A continuación, observaremos el video de un tilt test. Una vez demostrada la fisiopatología de la disautonomía, detenemos el examen. No esperamos a que el paciente presente síncope. Nos interesa determinar el mecanismo y que el examen sea lo menos incómodo posible. La paciente se ha puesto pálida y refiere que se siente mal. Se documentó bradicardia e hipotensión arterial. Una vez determinado el mecanismo, en este caso presíncope vasovagal, descendemos a la paciente a 0 grados para incomodar lo menos posible. Acerca. Bueno, ya se acabó. Estas indicaciones de tilt test están en todas las guías clínicas de síncope, no así la primera, que a mi juicio resume todas las indicaciones. El problema es que existen guías para síncope y no específicas para disautonomías, a excepción de la taquicardia postural ortostática. El tilt test es un examen para el estudio de las disautonomías, incluyendo los síncopes por esta causa, de tal forma que la primera indicación resume nuestro pensamiento actual. Las indicaciones son el estudio de disautonomías con probabilidad pretest intermedia. Si la historia clínica y el examen físico es sólido, tenemos
una probabilidad pretest muy alta no justifica realizar el examen. Por ejemplo, una mujer de 20 años de edad, con síncope recurrente, con pródromo típico, con antecedente de síncope en relación a una vía venosa, y el examen clínico presenta estigmas de hipermovilidad articular, tiene un electrocardiograma y un ecocardiograma normales, la probabilidad pretest es altísima, no justifica tiltez. El antecedente de síncope en relación a una vía venosa es similar a realizarse un tiltez. Tiene una potencia diagnóstica similar. Otra indicación, síncope recurrente en ausencia de cardiopatía. Síncope recurrente en presencia de cardiopatía después de haber excluido causa cardíaca. Síncope único, excluyendo causa cardiogénica, cuando han habido lesiones u ocupaciones de alto riesgo. El síncope único de bajo riesgo no tiene indicación de tiltez. Cuando hay valor clínico en demostrar la enfermedad, por motivo educativo, pensiones, en distinguir disautonomía de epilepsia, en distinguir disautonomía de cuadros psiquiátricos y las caídas recurrentes de causa desconocida. ¿Es útil el tiltez en el manejo de los pacientes? Es muy útil como herramienta diagnóstica. Ese es su principal valor. Volver a destacar que no toda disautonomía es síncope vasovagal. Existen varias entidades que podemos observar durante este examen. Diferentes formas de hipotensión ortostática, la inicial, la clásica o precoz y la tardía. Distinguir entre hipotensión ortostática neurogénica de la no neurogénica. El síncope psicógeno, el síncope por hiperventilación, la taquicardia postural ortostática. Nos permite orientar la indicación de marcapaso en pacientes con síncope vasovagal, lo cual es excepcional. Cuando demostramos síncope vasovagal cardioinhibitorio, sin o escaso pródromo y en pacientes mayores de 40 años de edad, es una opción terapéutica basada en evidencias. No debe ser usado para el control de terapia. El tiltez es reproducible en el 50 a 70% de los casos, es decir, 30 a 50% de los pacientes con síncope vasovagal tendrán un segundo examen negativo. Al usar el tiltez como control, estamos regalando un 30 a 50% de mejoría. El control del tratamiento de las disautonomías es clínico. A continuación, veremos los casos más frecuentes de observar durante un tiltez. El síncope reflejo ocurre una vez activado un sensor, ya sea vía mecanorreceptores del ventrículo izquierdo o por receptores hipotalámicos activados por el estrés emocional, como el susto, complejo aguja-sangre, terremotos, dolor o por masaje carotídeo. Puede ocurrir en la fase pasiva o con la instalación de la vía venosa o por masaje carotídeo o posterior al uso de fármacos como el nitrato de isosorbide. Los puntos claves son hipotensión, bradicardia y o asistolía. Podemos documentar hipotensión ortostática definida como descensos de la presión arterial de 20 y o 10 milímetros de mercurio o más entre el minuto 1 y 3 del examen. Esta hipotensión se denomina clásica o precoz. Si el paciente es hipertenso, los descensos deben ser de 30 y o 15 milímetros de mercurio o más. La hipotensión ortostática que ocurre durante el primer minuto se llama inicial, y si ocurre después del tercer minuto se denomina hipotensión ortostática tardía. En la imagen observamos un caso de hipotensión ortostática clásica o precoz, cuando existe aumento de la frecuencia cardíaca. Se llama compensada, lo típico de la hipotensión ortostática por fármacos o por emesis o por diarrea. Si no existe compensación de frecuencia cardíaca, corresponde a la no compensada o neurogénica. La hipotensión ortostática tardía ocurre después del tercer minuto. Observen cómo la presión arterial cae en forma gradual y la frecuencia cardíaca hace lo inverso.
El correlato clínico es fatiga. El ejemplo paradigmático son los pacientes con síndrome de hipermovilidad articular. No solamente son laxos de articulaciones, presentan mayor distensibilidad vascular con pooling patológico de sangre en las extremidades inferiores, disminución de la volemia, hipotensión arterial y fatiga. Por último, y menos frecuente, la taquicardia postural ortostática. Se define por aumento de la frecuencia cardíaca en más de 30 latidos por minuto en relación al basal, o 120 latidos por minuto o más en términos absolutos, asociado a sintomatología y sin hipotensión arterial. La gran precaución es no confundir con crisis de pánico. Esta puede cumplir con estos requisitos, pero la sintomatología es distinta. Observen en la gráfica cómo la presión arterial se mantiene estable, pero la frecuencia cardíaca se eleva cumpliendo estos requisitos mientras el paciente está de pie o a 70 grados de inclinación. Para mayor información, algunos artículos actualizados y relevantes. Finalizando y resumiendo, el TIL test es una herramienta útil para el diagnóstico de las disautonomías. No es una herramienta por sí sola, debe ir de la mano de una buena anamnesia y examen físico, y reservar el TIL test acorde a las indicaciones mencionadas, en especial cuando sospechamos disautonomía y existe una probabilidad pretest intermedia. Cuando la historia es sólida para el diagnóstico, la probabilidad pretest es muy alta, no justifica un TIL test. Un TIL test poco aportará e incluso puede confundir si la historia es fuerte y el examen es negativo. Un TIL test positivo para síncope vasovagal sin un correlato clínico es muy probable corresponda a un falso positivo. Podríamos seguir conversando en extenso, pero creo hemos cubierto lo principal de los contenidos enunciados. Muchas gracias.